Samantha se despertó antes que el despertador. En sus 27 años en el hospital, su reloj interno ha funcionado a la perfección. Las 5:30 era la hora justa para tomarse un café tranquilamente antes de empezar su turno. Se deslizó sigilosamente fuera de la cama, con cuidado de no despertar a Chester, aunque últimamente había sido innecesario. El hombre dormía tan profundamente que parecía que ni siquiera un terremoto lo despertaría. Hacía fresco en la cocina. Era una mañana nublada de octubre, y los primeros rayos de sol aún no habían calentado el ambiente. Samantha encendió la cafetera, el único aparato caro de la cocina. Fue un regalo de su hijo Jason para el último día de la madre. El hijo insistía en que su madre se merecía lo mejor, aunque Chester refunfuñó por el despilfarro durante mucho tiempo después. El aroma del café recién hecho llenó la cocina. Samantha miró por la ventana hacia la calle vacía, observando cómo su pequeño barrio de Oaktown se iba despertando poco a poco. Pasaban los primeros coches, los paseadores de perros salían a pasear a sus mascotas, y la señora Peterson ya estaba barriendo su porche como de costumbre. En el hospital, Samantha se sentía como pez fuera del agua. El enorme edificio del Hospital General de Oaktown había sido durante mucho tiempo su segundo hogar. Caminó por el largo pasillo hasta el puesto de enfermeras y saludó a sus colegas. Una joven enfermera, Rebecca, ya la estaba esperando con unos papeles. «Buenos días, señora Wilson. Hoy tenemos una paciente ingresada en la planta 3, una anciana que ha sido operada de la vesícula biliar». «Gracias, querida. ¿Cómo está la señora Jenkins en 5?» Samantha hojeó los documentos, marcando automáticamente los detalles importantes. «Mejor. Ayer incluso fue sola al baño. Y sabes, es tan graciosa. Me estaba contando sobre su juventud. Resulta que era cantante de jazz». Samantha sonrió. Rebecca le recordaba a ella misma en su juventud, igual de enérgica y sincera. Durante sus años como enfermera jefe, había aprendido a apreciar esas cualidades en los jóvenes profesionales. El día transcurrió al ritmo habitual: rondas, procedimientos, documentación. Hacia el mediodía, el doctor Michael Stevens, jefe del departamento terapéutico, se acercó a la enfermería. «Samantha, sabes que tenemos una comisión de acreditación el mes que viene, ¿verdad?» Se sentó en el borde de la mesa, escribiendo algo en su tableta. «Por supuesto, Michael. Ya he preparado la mayor parte de la documentación». Sabía que podía confiar en ti. Levantó la vista de su tableta. «Por cierto, ¿cómo está tu Chester? Hace tiempo que no le veo en nuestros eventos corporativos». Samantha se encogió de hombros. «Trabajando duro. Ya sabes cómo son los ingenieros, siempre trabajando en proyectos». De hecho, Chester simplemente dejó de asistir a los actos del hospital hace unos 5 años. Al principio, se negaba con diversos pretextos, y luego simplemente dejó de responder a las invitaciones. Como muchas otras cosas en su vida. Durante su pausa para comer, Samantha estaba sentada en el comedor con María, una enfermera jefe del departamento de cirugía. Eran amigas desde hacía más de 20 años. ¿Sabes? María removía su café. Tom y yo hemos decidido ir a Florida por nuestro aniversario, 20 años después de todo. Eso es maravilloso. Samantha trató de ocultar la ligera tristeza en su voz. El 25º aniversario de ella y Chester había pasado casi desapercibido. Ni siquiera había mencionado la fecha. ¿Estáis planeando algo, Chester y tú? Hace mucho que no os veo juntos. No, la verdad es que no nos apetece. Ya sabes cómo es. Trabajo, luego... María miró a su amiga detenidamente. «Sammy, ¿estás bien? Últimamente actúas un poco... diferente». «Estoy bien, solo un poco cansada». Samantha apartó la mirada. Cuando volvió a casa, la encontró vacía. En la nevera había una nota escrita con una letra descuidada que le resultaba familiar. «Llegaré tarde al trabajo, no me esperes». Típico. Samantha ni siquiera recordaba la última vez que habían cenado juntos. Se acercó a la ventana del salón. En la repisa estaba su foto de boda, joven, sonriente, llena de esperanza. Chester la sujetaba por la cintura y la miraba como si fuera la única mujer del mundo. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo sus conversaciones se convirtieron en frases cortas sobre la vida cotidiana? ¿Cuándo desaparecieron las caricias, las miradas,
las pequeñas muestras de atención. Una llamada telefónica la sacó de sus pensamientos. Era Jason. «Mamá, ¿cómo estás? Hace mucho que no hablamos». «Estoy bien, hijo. ¿Cómo está Emily?» La voz de su hijo siempre la animaba. Estaba orgullosa del hombre en que se había convertido, atento y cariñoso. «Genial. Estamos pensando en mudarnos más cerca de ti. A Emily le han ofrecido un buen puesto en un colegio local». «¿En serio? Eso sería genial». Samantha sintió que su corazón se llenaba de alegría. «¿Está tu papá en casa? Yo también quería hablar con él». «No, está en el trabajo». Intentó sonar neutral. «¿Otra vez? Mamá, ¿ha estado en casa últimamente?» Samantha suspiró. «No hablemos de eso. Hablemos de tus planes para la mudanza». Hablar con su hijo le levantó un poco el ánimo, pero cuando se acostó, la cama vacía le recordó la realidad de su matrimonio. Chester llegó a casa pasada la medianoche. Ella fingió estar dormida cuando él se metió bajo las sábanas. Olía a perfume de otra persona, pero Samantha se convenció de que era el olor del nuevo ambientador de la oficina. Mientras se dormía, pensó en mañana. Tendría que ir a la farmacia. Últimamente le dolía la cabeza y la tos llevaba varios días sin desaparecer. Pero todo eso eran nimiedades, se dijo. Lo principal era el trabajo, los pacientes, los compañeros. Allí la necesitan, allí la aprecian. Y todo lo demás se solucionaría por sí solo, aunque en el fondo sabía que nada se solucionaría. Pero admitir esto significaba admitir el colapso de 25 años de su vida, y aún no estaba preparada para ello. Samantha estaba sentada en la habitación de los residentes, mirando viejas fotos en su teléfono. El turno de noche había sido tranquilo y sus pensamientos volvían al pasado. Una foto de una playa de la costa de Florida apareció en la pantalla. Fue allí, en Clearwater, 26 años atrás, donde empezó todo. Acababa de licenciarse en medicina y estaba en su primer año de trabajo. Llevaba mucho tiempo planeando unas vacaciones. Había ahorrado algo de dinero y había decidido que se merecía una semana junto al océano. Su amiga Carol, con la que había alquilado una pequeña habitación de hotel, se puso enferma en el último momento, así que Samantha se fue sola. Esa mañana se levantó temprano y fue a la playa a ver el amanecer. El aire estaba lleno de sal y humedad, y la arena aún conservaba el frescor de la noche. Samantha caminó descalza por la orilla, disfrutando de la soledad y la paz. De repente, un hombre sentado en una gran roca, garabateando en un cuaderno, llamó su atención. «Disculpe», la llamó la atención. «¿Podría pararse aquí un momento? Su silueta encaja perfectamente en la composición». Samantha se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. El hombre dibujó rápidamente, levantando la vista de vez en cuando. «Soy Chester, por cierto. Soy ingeniero de profesión, pero a veces me gusta dibujar para divertirme». «Samantha», respondió ella, aún sin moverse. «¿Y qué pintas?» «Amanecer. Y ahora a ti», sonrió. «Un minuto más. Ya está listo. ¿Quieres verlo?» Era un dibujo sencillo, pero algo en él llamó la atención de Samantha. Quizá la forma en que había captado el momento en que los primeros rayos del sol tocaban el agua. «¿Sueles dibujar a desconocidos en la playa?», preguntó ella, sentándose a su lado. «Tú eres el primero», respondió Chester. «Suelo pintar edificios y maquinaria, pero hoy quería hacer algo diferente». Hablaron hasta la hora de comer. Chester habló de su trabajo en una oficina de ingeniería, de su sueño de montar su propia empresa y de sus viajes. Estaba en Florida en viaje de negocios. Su empresa estaba diseñando un nuevo puente en una ciudad vecina. «¿Y usted? ¿Qué te ha traído por aquí?», preguntó. «Escapar de la realidad», rió Samantha. «Mi primer año como enfermera fue más duro de lo que pensaba». «¿Y cómo fue tu escapada?». «Fue mejor de lo que esperaba», contestó mirándole a los ojos. Los 5 días siguientes pasaron volando. Caminaron por el paseo marítimo, comieron helado en una pequeña cafetería de la esquina y hablaron de todo. Chester le enseñaba sus dibujos y le hablaba de sus proyectos con tal entusiasmo que era imposible no contagiarse de él. «Sabes», le dijo una noche, «nunca creí en el amor a primera vista. Pero cuando te vi en aquella playa...». Se casaron 6 meses después. Fue una boda modesta,
a la que solo asistieron sus familiares y amigos más íntimos. Samantha recordaba lo nervioso que estaba Chester cuando pronunció su discurso, cómo la cogió de la mano durante el primer baile, cómo le susurraba, «Eres lo mejor que me ha pasado». Los primeros años fueron un cuento de hadas. Se mudaron a una pequeña casa en Oaktown, que era todo lo que podían permitirse en aquel momento. Chester trabajaba en una empresa local de ingeniería y Samantha consiguió un empleo en el hospital de la ciudad. Todas las noches se contaban cosas del día, hacían planes para el futuro y soñaban con tener una casa más grande. Cuando Samantha se quedó embarazada, Chester se alegró muchísimo. La acompañó a todas las citas con el médico, anotó todas las recomendaciones y leyó un montón de libros sobre el embarazo y el parto. Jason nació un soleado día de mayo. Chester cogió la mano de Samantha durante todo el parto, y cuando sostuvo a su hijo en brazos por primera vez, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Es tan pequeño», susurró, «y tan perfecto». Los primeros meses con el bebé fueron agotadores, pero se las arreglaron juntos. Chester se levantaba por la noche cuando el bebé lloraba, le cambiaba los pañales y lo calmaba para que Samantha pudiera descansar antes del trabajo. Incluso aprendió a cocinar algunas comidas sencillas, aunque nunca se había puesto delante de los fogones. Jason creció curioso y activo. A los 3 años ya desmontaba sus juguetes para entender cómo funcionaban, igual que su padre. Chester pasaba horas con él, enseñándole cómo funcionaban los distintos mecanismos, y juntos construían juegos de construcción y armaban rompecabezas. «Va a ser ingeniero, como yo», decía Chester orgulloso a sus amigos. Pero Jason eligió un camino diferente. Después del colegio, entró en la Facultad de Económicas. Samantha recordaba la decepción en los ojos de su marido, aunque él intentaba no mostrarla. Hojeó algunas fotos más en su teléfono. Aquí estaban con toda la familia en un picnic. Aquí Jason recibía su diploma de bachillerato. Aquí estaba su viaje al Gran Cañón. ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas? ¿Fue cuando Chester fue ascendido a jefe de proyecto y empezó a volver a casa más tarde? ¿O cuando Jason se trasladó a otra ciudad para estudiar? ¿O los cambios se produjeron gradualmente, sin que se notaran, como el agua que desgasta una piedra? Recordó su 5º aniversario. Chester la había sorprendido llevándola de nuevo a Clearwater, a la misma playa. Estaban sentados en la arena, mirando las estrellas, y él dijo, «Si pudiera volver a vivir mi vida, te elegiría a ti». En su 10º aniversario, organizaron una gran fiesta para amigos y familiares. Chester hizo un emotivo brindis, hablando de amor, gratitud y lo afortunado que era. Seguía mirándola igual que el primer día. En su 15º aniversario, cenaron en un restaurante. La conversación giró en torno al trabajo y los asuntos domésticos. El 20º... Samantha frunció el ceño, intentando recordar cómo habían celebrado su 20º aniversario. No parecía haber sido nada. Chester había estado de viaje de negocios. El teléfono vibró al recibir un mensaje del médico nocturno de guardia sobre un nuevo paciente. Samantha suspiró y volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Era hora de volver a la realidad. Se acercó a la ventana. Estaba amaneciendo. Igual que aquella mañana en Clearwater, cuando el joven ingeniero le había pedido que se pusiera de pie para hacer un dibujo. Aquel dibujo seguía en casa, en una caja con viejas fotografías y postales. A veces Samantha lo sacaba y se quedaba mirando las líneas largo rato, intentando averiguar si la chica del dibujo, con la cabeza alta y los ojos soñadores, era ella. Era una tarde fría. Samantha estaba sentada en la cocina, intentando calentarse con té caliente. Acababa de terminar de hacer la limpieza, una costumbre que se había mantenido desde los días en que ella y Chester aún cenaban juntos. Ahora comía sola, extendiendo revistas médicas sobre la mesa o mirando los correos electrónicos del trabajo. Esa tarde, se dio cuenta de que se había acumulado mucho polvo en la estantería del pasillo. Chester solía ayudar siempre con la limpieza los fines de semana, era un ritual que compartían. Ahora, encontraba muchas razones por las que no podía hacerlo, un proyecto importante, una reunión urgente o el cansancio. El teléfono vibró. Un mensaje de Jason. «Mamá, ¿sabes qué regalarle a papá por su cumpleaños? Quiero encargarlo por adelantado». Samantha se lo pensó. Siempre habían discutido juntos los regalos y planeado las sorpresas.
Ahora ni siquiera estaba segura de conocer las preferencias actuales de su marido. ¿Cuándo había sido la última vez que habían hablado de algo personal? ¿Una tableta nueva, quizá? Se quejaba de que la vieja era lenta, respondió ella, aunque no recordaba cuándo le había oído quejarse. La puerta se abrió con un chasquido y Chester volvió a casa del trabajo. Siempre solía llamar desde la puerta. «Cariño, ya estoy en casa», pero ahora se limitaba a entrar en silencio. «Hola», intentó saludarle Samantha con una sonrisa. «¿Vas a cenar? He hecho tu lasaña favorita». «No tengo hambre», respondió brevemente, dirigiéndose al estudio. «He comido en el trabajo». Ella se dio cuenta de cómo había cambiado su vestuario últimamente. Camisas nuevas, un reloj caro, un maletín elegante. Antes siempre le consultaba las compras, pero ahora simplemente aparecía con cosas nuevas. Durante el fin de semana, Samantha decidió revisar algunos álbumes antiguos. En las fotos de hace 5 años, Chester aún la abrazaba en las fotos de familia. Sonreía y la miraba a los ojos. Ahora, evitaba que se hicieran fotos juntos, haciéndose a un lado cuando alguien sacaba una cámara en las reuniones familiares. Sus conversaciones se convirtieron en un informe de negocios. ¿Se han pagado las facturas? Tengo que llamar al fontanero. Mis padres vienen el domingo. Nada de ¿qué tal el día? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuáles son tus sueños? Una noche trató de discutirlo con él. Chester, ¿quizás deberíamos ir a algún sitio juntos? ¿Para relajarnos, para estar solos? Él ni siquiera levantó la vista de su portátil. Ahora no es el mejor momento. Tengo un proyecto importante. Siempre tienes un proyecto importante, replicó ella en voz baja, pero él ni siquiera pareció oírla. En el trabajo, Samantha intentó no mostrar su tristeza, pero María se dio cuenta de todos modos. Últimamente no eres tú misma. ¿Hay problemas en casa? Todo va bien, contestó Samantha. Solo estoy cansada. Pero los problemas eran evidentes. Chester había dejado de interesarse por su trabajo, aunque antes siempre le preguntaba por sus pacientes, simpatizaba con los casos difíciles y se alegraba de sus éxitos. Su dormitorio se convirtió en un territorio de silencio. Llegaba tarde, se acostaba pronto, evitaba el contacto. Incluso su almohada favorita estaba ahora al otro lado de la cama. Samantha se dio cuenta de que cada vez viajaba más por trabajo. «Es importante para mi carrera», le explicó. Pero cuando un día cogió accidentalmente su teléfono para ver la hora, vio un número desconocido con muchos mensajes. No los leyó. Habría sido un abuso de confianza, pero le quedó un regusto desagradable. El dinero se convirtió en otro punto delicado. Solían planificar juntos el presupuesto y discutir las compras importantes. Ahora, Chester es más reservado con las finanzas. Cuando Samantha sugirió renovar los muebles del salón, él respondió bruscamente: «Ahora no es el momento de gastar dinero en tonterías». Pero al mismo tiempo, empezó a quedarse en la ciudad después del trabajo más a menudo, volviendo con olor a alcohol caro y comida de restaurante. Respondía brevemente a sus preguntas. Reuniones de trabajo. Sus amigos comunes también notaron los cambios. En las barbacoas de los vecinos, Chester era reservado y hablaba más por teléfono que con los presentes. Cuando Jim, su amigo de toda la vida, le preguntó por sus planes para las vacaciones, Chester dijo algo vago y cambió rápidamente de tema. Samantha trató de entender cuándo empezaron a cambiar las cosas. Quizás después de que le ascendieran, o cuando murió su padre, o simplemente el tiempo le había pasado factura. Una noche intentó abrazarlo mientras estaba sentado frente al ordenador. Él se tensó y se apartó con suavidad pero con firmeza. «Ahora no, estoy trabajando». Su forma de hablar cambió. Aparecieron nuevas palabras, jerga de oficina y chistes desconocidos. Empezó a hablar más de éxito, carrera, dinero, menos sobre sus sentimientos, sus sueños y su futuro juntos. Jason también notó los cambios. En su última visita preguntó: «Mamá, ¿qué pasa entre papá y tú? Parece diferente». Samantha no sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a tu hijo lo que no entiendes? ¿Cómo describir el alejamiento gradual, cuando cada día trae un pequeño cambio, casi imperceptible, pero en total estos cambios crean un abismo? Empezó a notar que Chester pasaba cada vez más tiempo en la ducha con su teléfono.
Antes, solían hablar durante horas tumbados en la cama antes de irse a dormir, pero ahora él se sumergía inmediatamente en su smartphone, contestando a las preguntas de ella con breves «ajá» y «ajá». Samantha empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. El departamento de ingeniería de Oaktown Engineering bullía como una colmena. La noticia del nombramiento de una nueva jefa de la oficina de diseño se extendió al instante. Miley Anderson llegó a la oficina a las 9 en punto, con un impecable traje de negocios y tacones altos. Solía trabajar en San Francisco, susurraba el personal. Dicen que trabajaba en grandes proyectos allí. Chester observó a su nueva colega con interés. Era todo lo contrario de su anterior jefa, enérgica, directa, ambiciosa. En la primera reunión, Miley expuso claramente sus expectativas. «Caballeros, tenemos que revisar todos los proyectos actuales. Veo que estamos trabajando según esquemas anticuados. Esto tiene que cambiar». Durante la primera semana, mantuvo reuniones individuales con cada uno de los ingenieros superiores. Cuando le llegó el turno a Chester, estaba preparado para la discusión estándar del proyecto, pero la conversación tomó otro cariz. «Señor Wilson, he estado mirando su carpeta», dijo Miley sentada a la mesa, hojeando una carpeta con sus documentos. «Una experiencia impresionante. ¿Por qué aún no dirige su propio departamento?» Chester se encogió de hombros. «Simplemente no funcionó». «¿No funcionó o no lo intentaste?» Ella enarcó una ceja. «Veo mucho potencial que de momento solo se aprovecha a medias». Su franqueza le confundió. Estaba diciendo lo que él había estado pensando durante los últimos años, pero nunca se había atrevido a decir. «Tengo una propuesta interesante», continuó Miley. «Un nuevo proyecto, muy ambicioso. Necesito un jefe de equipo con experiencia. ¿Te interesa?» A partir de ese día, el trabajo de Chester despegó con fuerza. Miley resultó ser una jefa exigente. Cada detalle tenía que ser perfecto, cada decisión tenía que estar justificada. «Llevas demasiado tiempo sentado en tu zona de confort», le dijo una vez durante una reunión nocturna. «Es hora de salir de la caja». A menudo se quedaba hasta tarde en la oficina, y poco a poco se convirtió en la norma para todo el equipo. Chester se dio cuenta de que siempre encargaba la cena para todos los que hacían horas extras. «No puedo concentrarme con el estómago vacío», explicaba mientras colocaba recipientes con comida de los restaurantes más caros de la ciudad. Miley tenía un trato especial con cada empleado. Era estricta con algunos, bromeaba con otros y animaba a otros. Con Chester hablaba de igual a igual, y a menudo le pedía su opinión incluso en proyectos que no eran de su especialidad. «Sabes, Chester, me recuerdas a mí hace 10 años. El mismo potencial, la misma indecisión». «¿Qué ha cambiado?», preguntó él. «Me di cuenta de que nadie me daría el éxito. Tuve que salir de mi zona de confort y sacrificar mi vida personal, pero mereció la pena». Rara vez hablaba de su vida personal, pero una vez, tras una reunión especialmente difícil, lo compartió. Estaba casada, la versión clásica. Él quería un ama de casa, yo quería una carrera. Tuve que elegir. No había arrepentimiento en su voz, solo una afirmación de hecho. Esto impresionó a Chester. Tanta claridad en la toma de decisiones, tanta confianza en su elección. Poco a poco, la vida en la oficina empezó a girar en torno a Miley. Introdujo nuevas tradiciones, sesiones semanales de brainstorming con café, reuniones informales de equipo los viernes por la noche y almuerzos conjuntos durante proyectos importantes. «El equipo tiene que ser un solo organismo», afirma. «Pasamos más tiempo en el trabajo que en casa, así que tenemos que sentirnos cómodos los unos con los otros». Su energía era contagiosa. Incluso los empleados más escépticos cayeron poco a poco bajo su hechizo. Era capaz de inspirar, encontrar un enfoque para todos y crear una atmósfera de entusiasmo y competencia. «¿Ves este proyecto?», le preguntó una vez a Chester, mostrándole los planos de un nuevo centro comercial. «Podría ser un gran avance para nuestra empresa, y para ti personalmente». A menudo utilizaba frases como «nuestra empresa», «nuestro equipo» y «nuestro éxito». Esto creaba una sensación de implicación en algo más grande, más importante que la rutina diaria. Miley tenía un estilo de liderazgo especial. Sus presentaciones eran impecables, sus argumentos convincentes. «Tienes todo lo que necesitas para triunfar»,
le dijo una vez a Chester. Experiencia, conocimientos, talento. Todo lo que necesitas es el valor para dar un paso adelante. Empezó a involucrarle en negociaciones importantes y a darle más responsabilidades. Poco a poco, Chester sintió que su estatus en la empresa cambiaba. Los compañeros empezaron a pedirle consejo y la dirección a escuchar su opinión. ¿Ves la diferencia? Miley sonrió tras otra presentación exitosa. Este es tu verdadero nivel. Tenía la costumbre de tocar a su interlocutor durante la conversación. Una ligera palmada en el hombro, un toque en el brazo. Esto creaba una sensación de especial confianza e intimidad. Llevas demasiado tiempo viviendo la vida de otro, dijo una vez. Es hora de que empieces a vivir la tuya. Su propio despacho era el epítome del estilo moderno. Minimalismo, cristal y cromo. Sin fotos personales ni adornos, solo cosas funcionales y algunos cuadros abstractos en las paredes. El sentimentalismo es un lujo que la gente de éxito no puede permitirse, explicó, llamando la atención de Chester. Miley tenía una relación especial con el dinero. No dudaba en hablar de sueldos altos, primas y sobresueldos. El dinero es libertad, decía a menudo. Y la libertad es la capacidad de vivir la vida que uno quiere. Bajo su dirección, la oficina empezó a cambiar. Aparecieron nuevos equipos, muebles modernos y una costosa máquina de café. La gente de éxito necesita trabajar en un entorno de éxito, explicó. Su jornada laboral empezaba a menudo a las 7 de la mañana y terminaba bien pasada la medianoche. No exigía el mismo horario a los demás, pero creaba un ambiente en el que llegar pronto a casa parecía un signo de falta de compromiso. ¿Sabes qué diferencia a la gente de éxito de la que no lo tiene? Preguntó una vez a Chester. La voluntad de sacrificar la comodidad en aras de un objetivo. Nunca hablaba directamente de la vida personal de sus empleados, pero sabía cómo crear la impresión de que las responsabilidades familiares eran algo que obstaculizaba el crecimiento profesional. No se puede tener éxito en todas partes, decía. Tienes que elegir tus prioridades. Su llegada a la empresa podría compararse con la aparición de un catalizador en una reacción química. Aceleró todos los procesos, cambió las relaciones establecidas y creó nuevas combinaciones. El cambio siempre es doloroso, dijo, pero no hay desarrollo sin dolor. Y se produjeron cambios. En la empresa, en el equipo, en el propio Chester. Empezó a vestirse diferente, a hablar diferente, a pensar diferente. Era como si Miley le hubiera abierto una nueva ventana de oportunidades, le hubiera mostrado un mundo diferente, un mundo de ambición, éxito y reconocimiento. ¿Estás listo para el cambio? Le preguntó una tarde cuando estaban solos en la oficina. ¿Un cambio de verdad? Y en sus ojos, él vio algo más que interés profesional. Esa mañana, Samantha volvió a revisar los bolsillos de la chaqueta de Chester antes de lavarla. Se odió por hacerlo, pero no pudo evitarlo. Esta vez, solo había chicle y un recibo de la cafetería. ¿Trabajando hasta tarde otra vez? Le preguntó mientras desayunaba. Sí, asintió, sin levantar la vista del teléfono. Antes, en esos momentos, discutían asuntos relacionados con el trabajo. Él hablaba de proyectos y consultaba con ella. Ahora había un abismo de silencio entre ellos. En el trabajo, Samantha intentaba concentrarse en sus pacientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a casa. Al olor inusual del perfume en su camisa, a sus llamadas tardías, a la forma en que se apartaba de su contacto. ¿Pasa algo?, le preguntó Rebecca, una enfermera subalterna, mientras Samantha volvía a escribir la misma receta por segunda vez. Estoy cansada, contesta intentando sonreír. Durante la pausa para comer, por fin se decidió a hablar con María. No sé, tal vez sean imaginaciones mías, empezó, picoteando la ensalada con el tenedor. Pero se ha vuelto completamente diferente. Es como si un extraño viviera en nuestra casa. María escuchó a su amiga con atención. ¿Has intentado hablar con él de ello? ¿Cómo? Cariño, ¿te has echado una amante? Solo me acusaría de no confiar en él. ¿Confías en él? Samantha se quedó callada. Tenía miedo de hacerse esta pregunta incluso a sí misma. Por la noche, se quedó mucho tiempo delante del espejo del cuarto de baño. ¿Cuándo había dejado de pintarse los labios? ¿Cuándo había ido por última vez a la peluquería?
probablemente desde que Chester dejó de fijarse en su aspecto. El teléfono de Chester volvió a vibrar. Lo cogió rápidamente y salió al jardín. Samantha miró por la ventana mientras él iba y venía por el camino, hablando animadamente. «Un cliente importante», dijo cuando volvió. «¿A las 11:30 de la noche?» «No entiendes las particularidades de nuestro trabajo», dijo. Samantha aún esperaba que fuera un malentendido, que todo pudiera arreglarse. Pero en el fondo, ella ya sabía la verdad. Lo sabía, pero tenía miedo de admitirlo, incluso ante sí misma. La jornada laboral empezó como de costumbre. Samantha estaba haciendo su ronda matutina en la sala, revisando a los pacientes, dando tareas a las enfermeras subalternas. De repente, sus ojos se oscurecieron y tuvo que apoyarse en la pared. «Samantha, ¿estás bien?», preguntó preocupada Rebecca, que caminaba a su lado. «Sí, solo un poco mareada». Samantha intentó enderezarse, pero la habitación nadaba ante sus ojos. «Tienes que sentarte». Rebecca la cogió del brazo y la ayudó a acercarse a la silla más cercana. «Llama a la doctora Stevens», oyó decir a alguien antes de perder el conocimiento. Cuando volvió en sí, vio el rostro preocupado de Michael Stevens, el jefe del departamento, sobre ella. «Bueno, colega, ¿ha decidido convertirse en paciente?». Intentó bromear, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. «Lo siento, no sé qué ha pasado». «Averigüémoslo. Rebecca, organiza un examen completo, inmediatamente». Las siguientes horas se convirtieron en una serie interminable de pruebas, procedimientos y consultas. Samantha se sentía incómoda. Estaba acostumbrada a estar al otro lado de los procedimientos médicos. «¿Cuánto tiempo llevas tosiendo?», preguntó Michael, mirando los resultados de las radiografías. «Unas 2 semanas, quizá 3», intentó recordar Samantha. Últimamente estaba tan preocupada por Chester que apenas prestaba atención a su propia salud. «¿Y te subía la temperatura?». «A veces por la noche. Pensé que era solo cansancio». Michael sacudió la cabeza. «Debería haber venido antes. El escáner muestra neumonía y es bastante grave. Y también me preocupa otra cosa. Necesito un TAC». Samantha sintió frío por dentro. Por sus años de trabajo en medicina, sabía exactamente lo que significaban esas palabras. La tomografía estaba programada para la mañana siguiente. Samantha intentó llamar a Chester, pero no contestaba al teléfono. Finalmente, envió un mensaje de texto. «Estoy en el hospital. Necesito que me hagan pruebas». Él contestó solo unas horas después. «Tengo una reunión importante. Hablaremos por la tarde». Los resultados del TAC revelaron complicaciones. El proceso inflamatorio se había extendido a la pleura y se había formado una pequeña cavidad. Necesitaba tratamiento urgente con antibióticos especiales. «Es grave», explica Michael. «Pero si empezamos el tratamiento ahora, el pronóstico es favorable. El problema es que estos medicamentos…». Se tambaleó. «Caros», terminó Samantha por él. «Lo sé». Por la tarde, Chester llegó por fin al hospital. Escuchó las explicaciones del médico distraído, mirando constantemente el reloj. «¿Y cuánto va a costar?», preguntó. Cuando Michael le dijo la cantidad, Chester silbó. «¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Estamos atravesando un momento difícil en la empresa». «Pero tenemos ahorros», le recordó Samantha. «Los necesitamos para otros fines», replicó. «¿Quizá haya análogos más baratos?». Michael frunció el ceño. «Señor Wilson, en este caso no tiene sentido ahorrar dinero. Usted necesita este tratamiento en concreto, y cuanto antes mejor. Tengo que pensármelo», se levantó Chester. «Le llamaré mañana». Se marchó sin siquiera despedirse de Samantha con un beso. Ella se quedó en la cama del hospital, mirando al techo, y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. María la visitó a la mañana siguiente, trayéndole fruta y un pijama calentito. «¿En serio se niega a pagar el tratamiento?», se indignó tras escuchar a su amiga. «Dice que no tiene dinero». «¿No tiene dinero? ¿Tiene dinero para camisas y relojes nuevos?». Samantha se quedó callada. Recordó que hacía poco había visto una cantidad importante en su tarjeta, mucho más de lo que necesitaba para el tratamiento. Pero ahora decía que no tenía dinero. Su estado empeoraba. Su temperatura seguía siendo alta, su tos empeoraba y empezaba a faltarle el aire.
Los médicos le prescribieron una terapia básica, pero sin medicamentos especiales resultaba ineficaz. «¿Puedo pedir prestado algo de dinero?», se ofreció María. «No, no, no. Es demasiado. ¿Qué vas a hacer? ¿Esperar a que cambie de opinión?». Samantha no lo sabía. Por primera vez en su vida, se sentía completamente indefensa. Llevaba 27 años ayudando a otras personas a recuperarse, y ahora no podía ayudarse a sí misma. Por la noche, su hijo la llamó. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué papá no quiere pagar el tratamiento?». «Es complicado, hijo». «No es complicado. Venderé el coche, pediré un préstamo». «No, Jason, te acabas de casar. Tú también necesitas dinero». Trató de mantener la compostura, pero por la noche, cuando no había nadie alrededor, dejó que sus lágrimas fluyeran. No tanto por su enfermedad, sino porque se daba cuenta de lo indiferente que se había vuelto la persona más cercana a ella. Michael venía a verla todos los días, intentaba animarla. Un día le dijo, «¿Sabes? Puedo hablar con la dirección del hospital. Tal vez podamos organizar un tratamiento a crédito». «Gracias, Michael, pero ya se me ocurrirá algo». Empezó a mirar en sus ahorros y calculó cuánto podía sacar de su tarjeta de crédito. Era un poco más de la mitad de lo que necesitaba. Chester venía pocas veces, siempre por poco tiempo. Hablaba de trabajo, de algunos asuntos menores, evitando el tema principal. Una vez trajo naranjas y se marchó inmediatamente, explicando que llegaba tarde a una reunión importante. Samantha empezó a notar las miradas de simpatía de sus compañeros. Todos en el hospital conocían su situación, y todos intentaban ayudar como podían. Unos con fruta, otros con comida casera, otros con una simple palabra amable. Pasó una semana. Su estado se estabilizó, pero sin un tratamiento adecuado, la recuperación estaba descartada. Michael fruncía el ceño cada vez con más frecuencia al mirar los resultados de las pruebas. «Samantha, no podemos esperar más», dijo finalmente. «Tenemos que tomar una decisión». Ella asintió. Había que tomar decisiones no solo sobre el tratamiento. Después de una semana en el hospital, Samantha finalmente regresó a casa. Aunque su estado se había estabilizado un poco, sin un tratamiento adecuado, la recuperación total era imposible. Estaba sentada en la cocina, revisando facturas y extractos bancarios, cuando volvió Chester. «Tenemos que hablar», le dijo, tratando de mantener la calma. Chester se sentó de mala gana a la mesa. Su rostro mostraba irritación. Estaba claro que no estaba de humor para una conversación seria. «He calculado nuestros ahorros. Si sumas mi sueldo y pides dinero prestado». «Ya lo hemos hablado», interrumpió. «No tenemos tanto dinero». «Pero hay dinero en la cuenta». «Ese dinero es para otros fines». «¿Qué otros fines?». Samantha sintió que la ira crecía en su pecho. «¿Qué puede ser más importante que mi salud? No lo entiendes». Se levantó y empezó a pasearse por la cocina. «Estoy atravesando un periodo importante en el trabajo. Necesito invertir en un nuevo proyecto. Mi carrera depende de ello. Y mi vida depende de la medicación». «No seas dramática. Los médicos dicen que tu estado es estable». «Estable no significa bueno. Sin el tratamiento adecuado puede haber complicaciones». «Encontraremos alguna medicina más barata». Samantha miró a su marido y no lo reconoció. ¿Qué había pasado con el Chester cariñoso que solía ir a la farmacia en mitad de la noche a por medicinas para el resfriado? «He visto tu extracto bancario», dijo en voz baja. «Hay mucho dinero ahí». «¿Estás controlando mis finanzas?». Se dio la vuelta bruscamente. «Es mi dinero. Yo decido cómo lo gasto». «¿Tu dinero? ¿Y los 25 años de nuestra vida juntos? ¿No es nuestro dinero juntos?». «Me lo gano». «¿Y yo no trabajo? ¿27 años en un hospital no es trabajo?». Chester agitó la mano. «Tu sueldo es una miseria comparado con el mío». Aquellas palabras dolieron. Samantha sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. «¿Así que mi trabajo no vale nada para ti?». «No he dicho eso. Es solo que ahora no es el mejor momento para gastar tanto dinero». «¿Y cuándo será el mejor momento? ¿Cuando acabe en cuidados intensivos?». «Basta de histeria», golpeó la mesa con el puño. «Te estás comportando como una niña». «¿Yo me estoy comportando como un niño? ¿Y tú te estás comportando como un hombre?».
como un hombre que hace 25 años prometió estar a mi lado en las buenas y en las malas? No empieces con este melodrama. Esto no es melodrama, Chester. Esto es la realidad. Estoy enferma, necesito tratamiento. ¿Y tú? ¿Y yo qué? Adelante, dilo. Solo piensas en ti. Se rió, pero no había diversión en ello. Claro, llevo 25 años manteniendo a mi familia, pero solo pienso en mí. ¿Manteniendo a tu familia? ¿Y quién cocinaba, limpiaba, criaba a tu hijo? ¿Quién creaba el ambiente acogedor al que volvías? No empieces, no voy a escuchar esto. Se fue al dormitorio y empezó a hacer las maletas. ¿Qué estás haciendo? Voy a pasar la noche en el hotel. No puedo escuchar esto ahora. ¿Huyendo de la conversación? ¡Qué gran decisión! Sí, lo estoy haciendo, porque no eres capaz de hablar con propiedad. Samantha le vio meter las cosas en su bolso y sintió frío por dentro. No se trataba solo de un conflicto por dinero, era el momento de la verdad, cuando por fin se caían las máscaras. ¿Sabes qué? Dijo en voz baja. Deberías irte, pero cuando te vayas, piensa en una cosa. Si la situación fuera al revés, vendería todo lo que tengo para pagar tu tratamiento. Él se quedó paralizado un momento, pero luego siguió recogiendo sus cosas como si no lo hubiera oído. Una cosa más, añadió. No olvides recoger tu reloj de $5,000, el que compraste el mes pasado cuando parecía que no tenías dinero. Se volvió bruscamente. ¿Estás siguiendo mis compras? No, solo tengo ojos, y veo más de lo que crees. ¿Qué quieres decir? Nada, solo constato un hecho. Subió la cremallera de su bolso y se dirigió a la puerta. Te llamaré mañana, cuando te calmes y puedas hablar con normalidad. No llames, al menos hasta que decidas qué es más importante para ti, tu inversión o mi salud. Dio un portazo. Samantha se hundió lentamente en el sofá, sintiendo que le temblaban las manos. El horrible sonido de la tos había vuelto a su pecho, pero ahora el dolor físico parecía insignificante comparado con el dolor mental. Se sentó en la oscuridad, escuchando cómo se alejaba el coche de él, y pensó en lo extraña que es la vida. A veces tienes que ponerte enfermo para ver por fin la luz. Tras encontrar el recibo del restaurante, Samantha anduvo unos días sumida en la niebla. Hacía su trabajo mecánicamente, se comunicaba con los pacientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al trozo de papel escondido en el cajón. $200 en vino. Cena para 2. La cita era el mismo día que él le negó el dinero para su medicación. «No pareces ser tú misma», dijo María durante la pausa para comer. «¿Ha pasado algo?» Samantha guardó silencio durante largo rato, dando vueltas a su taza de café entre las manos. «He encontrado algo», dijo por fin. «En su chaqueta, un recibo de un restaurante, del mismo día que dijo que no tenía dinero para mi tratamiento». «¡Qué cabrón!». María dio un respingo. «¿Qué vas a hacer?» «No sé. Supongo que necesito un abogado». «Hay uno de confianza, John Baker. Ayudó a mi hermana con su divorcio. ¿Quieres su número?» Samantha asintió. Se sentía extrañamente entumecida, como si esto no le estuviera pasando a ella. El despacho del abogado era pequeño pero acogedor. John Baker, un hombre serio de unos 50 años, escuchaba atentamente su historia, tomando notas. «Empecemos por el principio», dijo. «¿Cuándo se puso enferma?» Samantha le contó todo. Su enfermedad, la negativa de su marido a ayudarla económicamente, sus sospechas, que ahora se habían confirmado. «Tiene usted una posición fuerte», le dijo el abogado. «Negarse a aportar fondos para el tratamiento cuando se tienen los medios económicos es grave. Además, hay pruebas de que el dinero se destinó a otros fines. Necesitaremos todos los documentos médicos, extractos bancarios, documentos de propiedad». «La casa está a mi nombre», explicó Samantha. «La compré antes de casarnos con el dinero de la venta del piso de mis padres». «Eso simplifica las cosas», asintió Baker. «Una pregunta más. ¿Estás segura de que quieres divorciarte? La gente suele actuar emocionalmente en estas situaciones». «No soy una chica emocional», replicó Samantha. «Tengo 49 años y acabo de enterarme de que el hombre con el que llevo 25 años me ha negado tratamiento médico para poder gastar dinero en su amante». Baker asintió. «Tendré lista la documentación en 3 días».
Los días siguientes fueron difíciles. Samantha reunió el papeleo necesario, pero sobre todo esperó. Sabía que era imposible retrasar más la conversación. Y esa tarde, cuando Chester volvió del trabajo, estaba preparada. El cheque estaba sobre la mesa de la cocina. «Tenemos que hablar», le dijo con calma. Miró el cheque y su cara cambió. «¿Me estás registrando los bolsillos?» Estaba en la chaqueta de la lavandería, el mismo día que dijiste que no tenías dinero para mi medicación. Era una cena de negocios. ¿Con vino por valor de $200 y postre para dos? ¿Con Miley? Chester se quedó helado. El miedo brilló en sus ojos, seguido de ira. ¿Dónde has? Eso no importa. Solo dime una cosa. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Qué quieres decir? No te hagas el tonto, Chester. Tus trasnoches, tus llamadas secretas, tu ropa nueva. Y lo más importante, tu negativa a ayudarme con mi tratamiento. Estás exagerando. Me estoy muriendo, Chester. ¿Entiendes? Sin el tratamiento adecuado, podría morir. Y estás gastando dinero en tu amante. De repente se enderezó, como si hubiera levantado un peso. Sí, tengo una aventura con Miley. ¿Y sabes qué? Ella me comprende, apoya mis ambiciones. No se aferra a cada dólar. 25 años, Chester. 25 años he estado a tu lado. ¿Y qué? ¿Tengo que estar agradecido toda mi vida? He cambiado, he crecido, y tú estás atascada en el pasado. Samantha sintió que la ira le subía al pecho. No una rabia histérica, sino fría y serena. ¿Atascada en el pasado? ¿A esto le llamas pasado? ¿A nuestra familia? ¿A nuestra vida? Acéptalo. Llevamos mucho tiempo viviendo vidas diferentes. Samantha sacó un sobre con documentos del cajón. ¿Qué es esto? Una solicitud de divorcio. Todo está listo. Solo necesito tu firma. ¿Has contratado a un abogado? Se rió. ¿Y cuánto tiempo llevas preparándolo? Desde el día que encontré el cheque. Basta de mentiras, Chester. Fírmalo y lárgate. No puedes echarme. Sí que puedo. Esta es mi casa, por si lo has olvidado. La compré antes de casarnos. Miró los documentos. ¿Y si me niego a firmar? Entonces decidirá el tribunal. Allí aportaré pruebas de tu traición y de tu negativa a prestar atención médica. ¿A quién crees que creerán? ¿A una enfermera enferma o a un hombre que le negó la medicina mientras gastaba dinero en su amante? En silencio cogió el bolígrafo y firmó. «Ahora recoge tus cosas», dijo Samantha. «Tienes una hora». ¿Eso es todo? ¿25 años y ya está? No, no es todo. Lo terminó cuando la eligió a ella antes que a mí, cuando se negó a ayudarme. Cuando olvidaste tus promesas. Subió a recoger sus cosas. Samantha podía oírle caminar por el dormitorio, abriendo armarios, metiendo algo en una bolsa. Cada sonido le dolía en el corazón, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Cuando bajó con las bolsas, intentó decir algo, pero ella levantó la mano. «No lo hagas. Vete». La puerta se cerró. La casa quedó en un silencio inquietante. Samantha se sentó en una silla y permaneció inmóvil durante largo rato, escuchando el silencio. Luego marcó el número de María. «¿Puedes venir? Se acabó». Y luego llamó a su hijo. «Jason, querido, necesito decirte algo». Fue entonces, por primera vez aquella noche, cuando sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de desesperación, sino de despedida del pasado. Había pasado una semana desde que Chester se había ido de casa. Samantha empezaba a acostumbrarse a estar sola, pero el tema del tratamiento seguía sin resolverse. María la ayudó a ponerse en contacto con el departamento de créditos del hospital. «Podemos emitir una parte del importe como ayuda social», explicó Sarah Thompson, jefa del departamento. Después de todo, ha sido empleado durante muchos años. Jason, a pesar de las protestas de su madre, vendió su moto y le envió el dinero. «Mamá, no es posible. Tu salud es más importante». Unos colegas organizaron una recaudación de fondos, aunque a Samantha le daba vergüenza aceptar ayuda. «Somos una familia», dice Rebecca, entregándole el sobre. «Y en una familia, todo el mundo se apoya». Chester, mientras tanto, se había mudado con Miley a su apartamento del centro. Recogió sus cosas mientras Samantha estaba en el trabajo.
ella solo encontró una breve nota. Recogeré el resto más tarde. Samantha se había enterado por amigos comunes de que Chester y Miley iban juntos a menudo a la ciudad, cenaban en restaurantes caros e iban al teatro. Parecía que él intentaba impresionar a su nuevo amor gastando dinero en diversiones y regalos. Pero no todo era de color de rosa en su nueva vida. La vecina de Miley le dijo a María que a menudo oía fuertes discusiones en su apartamento. Chester, acostumbrado a ser el hombre de la casa, se enfrentaba al fuerte carácter de Miley, que no iba a adaptarse a sus costumbres. «Incluso se niega a comer borscht», gritó una vez Miley durante otra pelea. «Dice que la de Samantha sabe mejor. Y tú, en vez de cocinar, solo me arrastras a restaurantes», espetó Chester. Su relación se estaba convirtiendo rápidamente en un conflicto de intereses. A Miley le molestaba que Chester tirara cosas por el apartamento, no limpiara lo que ensuciaba en el baño y roncara por las noches. A Chester le molestaba que ella invitara constantemente a sus amigos a casa, hablara en voz alta por teléfono y gastara su dinero. En el trabajo, su relación también empezó a afectar a sus obligaciones profesionales. Los compañeros se dieron cuenta de que Miley se había vuelto más exigente con Chester y a menudo criticaba su trabajo delante de los demás. «¿No puedes hacer un informe en condiciones?», gritaba a toda la oficina. «¿O te lo ha hecho tu exmujer?». Chester intentaba estar a la altura de las expectativas de Miley, trabajando hasta tarde, cumpliendo todos sus caprichos. Pero su dinero se esfumaba. Los restaurantes caros, los regalos y las diversiones vaciaban rápidamente su cuenta. Cuando María se lo contó a Samantha, ésta se limitó a negar con la cabeza. No había dinero para medicinas. Mientras tanto, por fin había empezado el tratamiento, gracias a la ayuda de sus colegas, un préstamo del hospital y el dinero de su hijo. Antibióticos caros, inhalaciones especiales y vigilancia constante. Chester llamó varias veces para preguntarle cómo estaba, pero la conversación no fue bien. Hablaba del trabajo, del tiempo, de cualquier cosa menos de lo principal, su culpabilidad y su negativa a ayudar con el tratamiento. «Sabes, quizá podría ayudar un poco con dinero», dijo vacilante. «No hace falta», replicó Samantha. «Puedo arreglármela sola». Había oído decir a amigos comunes que la vida de Chester con Miley era una montaña rusa, con apasionadas reconciliaciones y fuertes peleas. Intentó poner sus propias reglas, pero se encontró con una feroz resistencia. «No estás en tu propia casa», le gritó Miley durante otra pelea. «Mis reglas están aquí». Y las reglas eran sencillas. Ella mandaba. Ella decidía a dónde iban, qué compraban, cómo se gastaban el dinero. Chester, que estaba acostumbrado a controlar el presupuesto familiar, ahora tenía que pedir dinero para sus propias necesidades. Un día, Samantha los vio accidentalmente en un supermercado, discutiendo en la caja por una compra. Chester parecía cansado e irritado, y Miley rebuscaba desafiante en su teléfono, ignorando sus palabras. La vida de Chester, que se suponía que iba a ser una emocionante aventura con su joven amante, se estaba convirtiendo en una completa decepción. Pero no podía admitir su error ni pedir perdón a Samantha, su orgullo no se lo permitía. Mientras tanto, Samantha se recuperaba poco a poco. Los médicos estaban satisfechos con sus progresos, aunque aún le quedaba un largo camino hasta la recuperación total. Pero lo principal era que ya no esperaba la ayuda del hombre que había traicionado su confianza en el momento más difícil. La vida en común de Chester y Miley iba rápidamente cuesta abajo. Lo que al principio había parecido una aventura emocionante, se estaba convirtiendo en una completa decepción. La luna de miel había terminado y empezaba la vida cotidiana. Miley, que había impresionado a todos en el trabajo por su organización y perspicacia para los negocios, resultó ser una persona completamente distinta en casa. Su apartamento parecía un caótico almacén de cosas de moda. Cajas de zapatos, bolsas de compras sin empaquetar y cosméticos estaban por todas partes. ¿Puedes limpiar lo que ensucias por una vez? Chester miró los tarros y tubos esparcidos por el cuarto de baño. ¿Puedes dejar de ser tan quisquillosa? Por cierto, trabajo todo el día. Este era otro problema. En el trabajo, ella era su jefa, y este papel fluía sin problemas en sus vidas personales. Miley estaba acostumbrada a mandar, y Chester, que había sido el cabeza de familia toda su vida, se encontró de repente en el papel de subordinado no solo en la oficina, sino también en casa. «¿Dónde has puesto mi jersey azul?»,
gritaba por las mañanas. «No he tocado tus cosas». «Claro que no. Tú no haces nada en esta casa». El dinero era otro escollo. Miley estaba acostumbrada a vivir a lo grande. Restaurantes caros, boutiques, spas. Chester, que siempre había sido frugal y ahorrativo, ahora se veía obligado a gastar fabulosas cantidades de dinero para estar a la altura del estilo de vida de ella. «Cariño, ¿podemos cenar en casa esta noche?», sugirió con cautela una noche. «¿Qué? ¿Quieres que cocine después del trabajo? Quizá debería llevar un delantal como tu ex». La mención de Samantha siempre provocaba una reacción violenta. Miley sentía celos del pasado, aunque se lo recordaba constantemente. «El borscht de Samantha sabía mejor», imitaba. «Así que vuelve con tu Samantha». En el trabajo, su relación también empezó a afectar a sus obligaciones profesionales. Miley se volvió demasiado exigente con el trabajo de Chester y a menudo lo criticaba delante de sus compañeros. «Esto no está bien», gritaba en una reunión, agitando el informe. «¡Rehazlo!». Los colegas susurraban a sus espaldas. Algunos se regodeaban abiertamente, sobre todo los que conocían la historia de su relación. Las tardes se convirtieron en peleas continuas. A Miley le molestaba todo: cómo comía, cómo veía la tele, cómo doblaba las toallas. «Vives en mi casa», era su frase favorita. «Así que, por favor, respeta mis normas». Chester empezó a fijarse también en otras cosas. Por ejemplo, la forma en que Miley flirteaba con el joven director financiero. O cuánto tiempo habla por teléfono cuando sale al balcón. «¿Con quién hablabas?», le preguntó un día. «No es asunto tuyo. ¿Me estás espiando?». Su dinero se esfumaba a una velocidad de vértigo. Miley pensó que si vivía en su apartamento, debía compensarla con regalos caros y entretenimiento. «Cariño, he visto un bolso precioso», empezaba ella, y Chester ya sabía que le costaría varios miles. Una noche, llegó a casa antes de lo habitual y se encontró a Miley al teléfono. «Sí, cariño». «No, no sospecha nada». «Sí, pronto estaremos juntos». A Chester se le hundió el corazón. Recordó cómo había hablado en secreto con Miley cuando estaba con Samantha. «¿Con quién hablabas?», preguntó cuando ella terminó la conversación. «No es asunto tuyo». «Sí lo es. Tengo derecho a saberlo». «¿Derecho? ¿Qué derecho tenías cuando mentiste a tu mujer? ¿Cuando le negaste el dinero para el tratamiento?». Fue un golpe bajo. Chester sintió que se le revolvían las entrañas. «¿Así que es verdad? ¿Estás saliendo con alguien?». Miley se rió. «¿Pensabas que iba a aguantar tus lloriqueos sobre tu antigua vida para siempre? ¿Tus constantes comparaciones con Samantha? ¿Tu tacañería? Pero nosotros... ¿Nosotros qué? Nos divertimos y eso es suficiente. Eras interesante mientras no estabas disponible. Y ahora solo eres un viejo aburrido que no puede superar a su ex». Chester se quedó allí, estupefacto. Su nueva vida, que había parecido tan emocionante, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Qué más da? Lo importante es que por fin lo sabes. Y sí, quiero que te mudes. Hoy mismo. ¿Dónde voy a ir? Ese ya no es mi problema. Por cierto, no te olvides de pagarme las facturas del último mes. La miró y no la reconoció. ¿Dónde estaba la mujer encantadora que le había hechizado con su energía y ambición? Aquí estaba una persona fría y calculadora, para la que él no era más que un entretenimiento más. «¿Sabes?», dijo ella mientras él hacía la maleta. «Es culpa tuya. Deberías haber apreciado lo que tenías. Y ahora nadie te quiere». Chester salió de su apartamento con una bolsa, todo lo que quedaba de sus sueños de una nueva vida. Se quedó en la calle sin saber a dónde ir. ¿A un hotel? Pero casi no le quedaba dinero. ¿A casa de Samantha? ¿Después de todo lo que había pasado? El teléfono vibró. Un mensaje de Miley. «No olvides entregar tu informe mañana por la mañana. Y sí, sigues trabajando bajo mi supervisión». Fue la gota que colmó el vaso. Chester se sentó en un banco del parque y lloró por primera vez en mucho tiempo. Lo había perdido todo. A su mujer, su casa, su dinero, y ahora a la persona por la que lo había destruido todo. El proceso de divorcio duró 2 meses. El abogado John Baker demostró ser un auténtico profesional.
Recopiló metódicamente todos los documentos necesarios, preparó las demandas y representó los intereses de Samantha ante el tribunal. La situación nos favorece, explicó. La negativa a proporcionar fondos para el tratamiento con capacidad financiera demostrada, la traición, todo eso son argumentos serios. Mientras tanto, Samantha continuaba su tratamiento. Los resultados de sus pruebas mostraban una mejora constante. La tos casi había desaparecido y había ganado fuerza. El doctor Michael estaba satisfecho con los progresos. Un mes más de terapia y podremos hablar de una recuperación completa, dijo durante la siguiente revisión. Las vistas judiciales fueron difíciles. Chester contrató a un abogado para intentar demostrar que parte del dinero gastado en la casa durante el matrimonio daba derecho a su cliente a una parte de la propiedad. Pero yo compré la casa antes de casarnos, se preocupaba Samantha. Por eso no tienen ninguna posibilidad, la tranquilizó Baker. Todos los documentos están de tu parte. Sus compañeros la apoyaron todo lo que pudieron. María venía a menudo después del trabajo, la ayudaba a ordenar el papeleo y se desvivía por ella. «Sabes», le dijo una vez, «a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo». El tribunal ordenó que los bienes adquiridos conjuntamente se dividieran a partes iguales, pero Samantha conservó la casa como su propiedad personal, adquirida antes del matrimonio. Las cuentas bancarias conjuntas se dividieron en 2 partes. «Es una decisión justa», dijo el juez, dadas todas las circunstancias del caso. Pero Samantha ya había decidido vender la casa. Demasiados recuerdos, demasiado grande para una sola persona. «¿Estás segura?», preguntó Jason cuando ella le comunicó su decisión. «Sí, hijo, es hora de empezar una nueva vida». El agente inmobiliario valoró muy positivamente la casa. El barrio era prestigioso y el estado, excelente. «Este tipo de ofertas no permanecen mucho tiempo en el mercado», aseguró. Efectivamente, 3 semanas después apareció un comprador, una familia joven con 2 hijos. Samantha los vio pasear por las habitaciones, discutiendo dónde pondrían las cunas, y se dio cuenta de que era la decisión correcta. Chester, tras recibir su parte de las cuentas conjuntas, alquiló un pequeño apartamento cerca de su trabajo. Seguía trabajando para la misma empresa, aunque ahora en un departamento diferente, lejos de Miley. Un día, vino a recoger las últimas cosas del garaje. «Me equivoqué», dijo de repente. «Con el dinero para el tratamiento, con Miley, con todo». «Lo sé», respondió Samantha con calma, «pero ya no importa». Encontró un acogedor apartamento de 2 dormitorios en un barrio nuevo, luminoso, con grandes ventanas y un balcón donde podía cultivar flores. «Es una gran elección», dijo María. «Es exactamente lo que necesitas». El día de la mudanza fue soleado. Los compañeros vinieron a ayudar con las cajas y los muebles. Rebecca trajo una maceta enorme con un ficus. «Para que te sientas cómoda en tu nuevo hogar». Al desembalar, Samantha encontró viejas fotos, postales y baratijas que le recordaban el pasado. Algunas las tiró, otras las guardó para Jason y otras las metió en una cajita como recuerdo del viaje que había hecho. «¿Sabes?», le dijo a María mientras estaban sentadas en la nueva cocina esa noche, «siento como si me hubiera despertado de un largo sueño». «Por fin has empezado a vivir tu vida», respondió su amiga. Todo parecía diferente en el nuevo lugar. El café de la mañana en el balcón, el trayecto al trabajo y el silencio de la noche. Ya no era necesario esperar a nadie, adaptarse, inventar excusas. Los médicos confirmaron mi total recuperación. «Lo han hecho bien», dijo Michael. «Has hecho frente a todo, a la enfermedad y a las pruebas de la vida». Jason y su mujer vinieron a la fiesta de inauguración. «Mamá, pareces más joven», dijo su hijo abrazándola. Y era verdad. Tras librarse de la carga de un matrimonio infeliz, el estrés constante y la enfermedad, Samantha empezó a recuperarse, tanto física como mentalmente. Distribuyó sabiamente el dinero de la venta de la casa, destinó una parte a un depósito, gastó otra en amueblar su nuevo apartamento y guardó el resto como reserva intocable. «Ahora eres una mujer rica», bromea María. «Puedes pensar en viajar, en aficiones». Y en efecto, por primera vez en muchos años, Samantha empezó a pensar en sí misma, en lo que le gustaba, en lo que quería de la vida.
Se matriculó en un curso de floristería con el que soñaba desde hacía tiempo y se hizo socia de una piscina. A veces se encontraba con Chester. La ciudad no era tan grande. Parecía viejo y cansado. Se saludaban brevemente y cada uno seguía su camino. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó María una vez. ¿De qué? ¿De 25 años de matrimonio? No. Formaron parte de mi vida, me convirtieron en lo que soy. Pero ahora es el momento de un nuevo capítulo. Samantha se fue acostumbrando poco a poco a su nuevo piso. El apartamento de 2 habitaciones de la 4ª planta resultó ser acogedor, aunque era mucho más pequeño que su antigua casa. Por ello, tuvo que deshacerse de algunos muebles, pero incluso le supuso cierto alivio. Menos cosas, menos recuerdos. En la nueva casa, todo tenía que empezar de cero. María la ayudó a elegir cortinas nuevas y algunos cuadros para que las paredes no estuvieran vacías. De su antigua casa, Samantha solo se llevó lo esencial: su sillón favorito, una cómoda que había heredado de su madre y algunos recuerdos. ¿Cómo te estás acostumbrando?, le preguntó María cuando vino a visitarla una semana después de la mudanza. Poco a poco. Es extraño despertarse en un sitio nuevo, pero es aún mejor. Samantha montó un pequeño jardín de invierno en el balcón, trasladando allí su jarrón de violetas y geranios, que siempre le habían encantado. Ahora, cada mañana, tomaba café allí antes de ir a trabajar, observando la vida de la calle de abajo. Lo más difícil fue cambiar de hábitos. De vez en cuando cocinaba para 2 y compraba la comida que le gustaba a Chester por inercia. Pero poco a poco, estos automatismos fueron desapareciendo. Jason vino a ayudar con la mudanza y trajo algunos muebles y electrodomésticos. «Mamá, ¿necesitas algo más? Emily y yo podemos…», empezó, pero Samantha le interrumpió. «No, hijo, estoy bien. Estoy bien». Y era verdad. Sí que se las estaba arreglando, con su nueva vida, con estar sola, con tener que tomar decisiones por su cuenta. Después de tantos años de matrimonio, era inusual, pero al mismo tiempo, correcto. En el trabajo, todo seguía igual, y eso ayudaba. El ritmo habitual, los pacientes, los compañeros. Todo ello creaba una sensación de estabilidad que tanto me faltaba en mi vida personal. «¿Sabes?», dijo una vez Rebecca durante un descanso, «últimamente pareces un poco más tranquila». Samantha se limitó a sonreír. «¿Más tranquila? Sí, tal vez. Al menos no tengo que fingir que todo va bien cuando no es así». Sus tardes eran diferentes ahora. A veces veía la tele, a veces leía, lo que le apetecía, no lo que Chester aprobaba. A menudo llamaba a Jason y hablaba con él largo rato, sin prisas. María venía a menudo después del trabajo, simplemente para sentarse y hablar. A veces preparaban juntos la cena y recordaban anécdotas divertidas del hospital. «Quizá deberíamos apuntarnos a algún curso», sugirió una vez su amiga. «He visto que han abierto un estudio de yoga cerca». Samantha estuvo de acuerdo, ¿por qué no? Nunca antes había tenido tiempo para esas cosas. Pasaba todo el tiempo en casa, creando consuelo para los demás. Poco a poco fue haciendo nuevos amigos. Una vecina del primer piso, amante de las flores como Samantha, mujeres del yoga, una vendedora de la panadería local que siempre le dejaba croissants recién hechos. La vida iba adquiriendo un nuevo ritmo. Trabajo por la mañana, casa por la tarde, y pequeños recados y reuniones con amigos los fines de semana. Sin prisas, sin dramas, solo una vida tranquila y mesurada. «¿Cómo estás?», me preguntaba a menudo mi hijo por teléfono. «Estoy bien, hijo». «Muy bien», respondía ella. Y no era mentira. A veces, por supuesto, se sentía triste. Sobre todo al atardecer, cuando fuera oscurecía y se hacía el silencio. Pero Samantha aprendió a sobrellevarlo. Ponía música, llamaba a su amiga, simplemente salía al balcón a tomar el aire. Han pasado 2 años. Samantha sigue trabajando en el hospital, aunque ahora se ha trasladado a una tarifa más baja. Ha decidido que tiene derecho a descansar un poco más. Su pequeño apartamento se ha convertido en un verdadero hogar, donde cada cosa está en su sitio y cada rincón está lleno de paz. Jason y su mujer esperan su primer hijo. Samantha les ayuda a preparar la llegada del bebé, aunque no impone sus consejos.
comprende que cada generación tiene su propio camino. Apenas se cruzan con Chester. A veces se ven por las calles de la ciudad, se saludan con un gesto de la cabeza y siguen adelante. Él sigue trabajando para la misma empresa, pero ahora en otro departamento. Miley dejó la empresa hace tiempo. Dicen que se casó con un empresario y se mudó a otra ciudad. Samantha ha aprendido a vivir sola. No, sola. Tiene sus pequeñas alegrías. Flores en el balcón, paseos dominicales con sus amigas, conversaciones nocturnas con su hijo por teléfono. A veces piensa en lo rápido que puede cambiar la vida. Un diagnóstico, una decisión, un paso. Pero no se arrepiente de nada. Todo lo que ha pasado la ha hecho más fuerte. Tiene nuevas aficiones. Va a yoga 2 veces por semana y asiste a un club de lectura local. Nada fuera de lo común. La vida sencilla y tranquila de una mujer corriente que por fin ha aprendido a vivir para sí misma. Quizá algún día vuelva a encontrar el amor. O tal vez no. Samantha ya no hace planes ni tiene grandes expectativas. Simplemente vive día a día, disfrutando de las pequeñas cosas y agradeciendo lo que tiene. Y esta es probablemente la verdadera sabiduría: aceptar la vida tal como es, sin exigirle más de lo que puede dar.